Vamos a desarrollar lo que nos queda de la unidad 2. Vamos a hablar sobre la materia orgánica, específicamente los abonos orgánicos. En la clase anterior que desarrollamos de forma virtual, sincrónica, hablábamos un poco sobre la materia orgánica y sus generalidades. Pues ahora hablaremos sobre los abonos orgánicos, para ser un poco más concreto en esta temática. Vamos a hablar ahora sobre los abonos orgánicos. Comenzamos con una pequeña definición, el cual el abono, lo consideremos este término de abono, como el material que se aplica al suelo para estimular el crecimiento de las plantas de forma indirecta. Se dice de forma indirecta porque este va a afectar sus propiedades químicas, físicas y biológicas, que a su vez estas, al influir en estas tres, van a influir en el desarrollo y en el crecimiento de las plantas. Pero otra consideración que hay que tener es la definición de la palabra fertilizante. Un fertilizante va a ser todo aquel producto que estimule el crecimiento de forma directa, aportando nutrimentos que son indispensables para la planta. Por lo tanto, los abonos van a provenir de residuos orgánicos, ya sea estiércoles de animales, biosólidos, biolíquidos, residuos de cosecha y las compostas. Todo esto se puede considerar un abono, pero a la vez puede considerarse un fertilizante. De manera general podemos considerar los fertilizantes como aquellos que, aparte de tener una acción directa, tienen una acción más inmediata. Dentro de ellos entran los productos biolíquidos o los llamados bioles, que vamos a ver más adelante. Los abonos orgánicos entonces podemos llegar a clasificarlos. Aquí hay una pequeña clasificación. Pues en primer punto tenemos los residuos vegetales. Estos pueden ser restos de cosecha o restos de plantas que nosotros dejamos en el terreno, ya sea en superficie o mezclados. Tenemos los abonos verdes, que es un grupo de especies que nosotros sembramos específicamente para mejorar la calidad del suelo. Algunos de estos abonos verdes tienen otras funciones, pero el uso principal del abono verde es para reciclar y devolver al suelo algunas características. Bueno, y así mejoramos también las características. Los estiércoles de animales, que son abonos orgánicos por excelencia desde ese tiempo. Todo no es algo nuevo, se lleva manejando desde siglos los estiércoles animales dentro del terreno, para el suelo, y los biofertilizantes, que últimamente han tenido un buen auge con el tema de la agricultura orgánica, pero hay un concepto muy amplio y también existe un concepto muy científico con el tema de biofertilizantes. Dentro del contexto de agricultura orgánica, un biofertilizante puede ser aquel producto elaborado de forma líquida. Pero también un biofertilizante puede ser el uso de algunas cepas biológicas en un sustrato, ya sea líquido o sólido, para aportar algunas características al suelo que sean deseadas y que esa cepa ya haya sido estudiada. Pero para temas generales, en esta clase hablaremos de biofertilizantes como el concepto que manejan muchas ONGs, muchos agricultores y muchas personas afines a la agricultura orgánica y a la agroecología, que son aquellos productos principalmente líquidos derivados de la fermentación de heces, estiércoles o cualquier otro producto que al final derive a un líquido que sea de fácil absorción para la planta y que contenga tanto características biológicas deseables como características nutricionales para las plantas. Algunas técnicas para garantizar la fertilidad de los suelos puede ser la incorporación de materia orgánica. Esto es, en la naturaleza es algo que pasa comúnmente de forma natural en los bosques o en cualquier hábitat existe un reciclaje de nutrientes, y también así se cumple el ciclo del carbono, en la cual materiales de origen animal o vegetal
que ya sea en el caso de la parte natural, ¿no? Que es lo que los árboles y y animales que mueren, que fallecen, llegan al suelo, pero en el caso de un sistema agrícola pueden ser llamados los residuos de cosecha en este caso para lo que llegaría a ser parte de la materia orgánica que puede ser incorporada. Además también los abonos verdes es otra forma bajo la tutela o el manejo del ser humano que uno puede estar generando. Y al igual que la aplicación de estiércoles, todo eso se considera dentro de la idea de incorporación de materia orgánica. Las siembras asociadas es otra técnica para garantizar una fertilidad de los suelos. En este caso tenemos una misma área y se busca sembrar aquellos cultivos que tienen una complementariedad entre sí. Algo muy típico y común de nuestras latitudes es el frijol y el maíz, que son plantas que se asocian muy bien, pero no todas las plantas que existen tienen esa capacidad de asociarse. Es necesario que exista una combinación inteligente de las plantas que incluya tanto el hábito de crecimiento, el sistema radicular y la maduración de las especies. Entre los sistemas de siembra asociado que se pueden dar afuera del sistema frijol-maíz, está la siembra de algunas especies de hortalizas que son aromáticas, como el caso de la albahaca, el cilantro, que muchas veces tienen una función que repelen algunas plagas para unos cultivos de importancia, como el caso del tomate, el chile, por así mencionar algunos. Y de esa manera uno puede estar combinando, ¿no? Porque la raíz de una albahaca o la de un cilantro no estaría compitiendo en profundidad respecto a un tomate. De igual manera, su crecimiento no es el mismo. Es una tasa de crecimiento y de cosecha bastante desigual comparado a una planta más longeva como el tomate o el chile. En este caso tenemos unos ejemplos tanto de la incorporación de materia orgánica. Esta fotografía fue tomada de un productor, parece que es de la zona de Cojutepeque. Vean que aquí los surcos de maíz están situados de tal manera que puedan tener un espacio entre ellos y en ese espacio el suelo no está cubierto, sino que se encuentran los restos de cosecha de las veces anteriores que se sembró. Es muy bueno este tipo de manejo, ya que uno puede ahorrar fertilizante con un manejo como este. Hay un libro muy bonito del que lo quiera buscar, que es un libro de Pasolac, que fue escrito aquí en El Salvador sobre el manejo específicamente de los granos básicos en suelo de ladera. Vean que este suelo tiene una cierta pendiente. En este caso se maneja muy bien el rastrojo, previene que el impacto de la lluvia pueda generar mucha erosión y aparte la cobertura evita la deshidratación, diciendo esto para la mejora de las características físicas del suelo, pero también está la mejora en características químicas, ya que la materia orgánica en descomposición ayuda a aumentar la capacidad de intercambio catiónico. Vean aquí las plantitas como están. Y aquí otros ejemplos de siembras asociadas, ¿no? Por un lado, la fotografía de arriba, en este caso son productores de maíz que siembran ajonjolí. Uno puede decir algunas cosas, ¿no? De esto, principalmente lo que se ve es un amarillamiento en las plantas de ajonjolí, porque este cultivo lo ocupan más que todo como una forma de aprovechar el espacio, no son productores de ajonjolí, o sea, ellos tienen un sistema de subsistencia en el cual la producción de ajonjolí es un rubro más que se le da a la familia y que lo puede vender en el mercado, puede tener un precio un poco mejor, pero el maíz para ellos es el alimento. Y esta fotografía de abajo que ya muchas veces le hemos discutido con el tema del frijol cubriendo el maíz. El frijol en este caso está utilizando las cañas del maíz como tutores y generando por un lado biomasa y por el otro lado un cultivo alimenticio que aprovecha el suelo. Siempre es importante que en época lluviosa el suelo esté lo más cubierto que se pueda, si se dan cuenta acá. En ambos casos se busca el aprovechamiento primero del espacio
Y segundo, que al hacer este tipo de cultivos, por ejemplo este de acá, que aparte de ser un asocio, más que un asocio, es un relevo, evita que el suelo deje de estar siendo utilizado, pero que no esté siendo explotado, sino que es manejado de una manera más sostenible, digamos. Al menos el ajonjolí no está siendo fertilizado, pero el rastrojo tanto del maíz como de la ajonjolí están aportando en la mejora de las características físicas. De igual forma acá el frijol está fijando nitrógeno y el rastrojo que queda en el terreno pues puede ser utilizado por la fauna para la descomposición y mejorar así también la captura de nitrógeno y otras características físicas y químicas. Este es un aspecto bien interesante, la rotación de cultivo. No mucho se hace en el país, pues les voy a ser sincero. Se da bastante en productores de hortalizas, pero en granos básicos no. Es un desaprovechamiento, siento yo. Pero la gente pues tiene sentido que no lo haga porque requiere cierto manejo. La rotación de cultivo principalmente ayuda a la estructuración del suelo, va a proteger el equilibrio de las poblaciones de microorganismos también que se encuentran en el suelo, pero además busca una mejora en la calidad química del suelo. Aquí estamos hablando de la parte física en la estructuración, pero la parte química también es influenciada porque no es lo mismo lo que puede estar consumiendo un cultivo como puede ser la cebolla, el whisky, que en este caso pues el whisky pasa mucho tiempo en el suelo, ¿no? O un cultivo como la lechuga, el repollo, la calabaza, el ayote, o la demanda de nutrientes de estos dos, o la demanda de nutrientes que puede tener el frijol. En este caso debería ser mucho menor por la característica de fijación de nitrógeno. Cada uno de estos cultivos tiene una demanda distinta y esa demanda genera también una posibilidad de que el suelo se puede regenerar o recuperar para poder aportarle al siguiente ciclo de cultivo más nutrientes o a tener un tiempo estimado en lo que el cultivo de menor exigencia está en el terreno para descomponer los restos anteriores y dárselos a un cultivo más demandante. El tema de rotación, al menos en nuestras condiciones tropicales, creería yo que puede ser más explotado. Hay mucha bibliografía de este tema respecto a las zonas templadas, ¿no? Pero en la zona tropical podría ser una buena idea, una investigación en torno a la rotación de cultivos. El uso de rastrojos, en sí nosotros le denominamos rastrojos, las ONGs le denominan rastrojo, ¿no? Esta es la temática en inglés. Se le conoce como mulch, pero el mulch que combina tanto el uso de residuos como también de plásticos y de productos sintéticos que no va tanto dentro de una idea orgánica o agroecológica, pero es de entender que existe esa diferencia en el tema del idioma. Tenemos que entender que raíces, hojas y componentes de la planta al ser descompuestos mejoran la estructura del suelo y van a dar en este caso materia orgánica. Cuando se descomponen, liberan nutrientes que pueden variar mucho según la planta, la temperatura, la precipitación y si es incorporado o no al suelo. En este caso, la temperatura y la precipitación juegan un papel importante porque no es lo mismo dejar residuos de cultivo en época lluviosa o dejarlos en época seca. Es evidente que en época seca, con menor precipitación y una alta temperatura, esos residuos no se van a descomponer, pero están cumpliendo una función de protección en el suelo. Los suelos que están cubiertos con estos residuos van a infiltrar mejor el agua lluvia, van a tener una mejor aireación y la humedad se va a sostener por mayor tiempo, facilitando el crecimiento de bacterias, hongos y microorganismos en la descomposición de residuos. Esta es la base, es la fertilidad básica del suelo. Tenemos que entenderlo. Y esta restitución de los productos, de los elementos, da en sí
la posibilidad de un balance adecuado de la macro y de los micronutrientes. Algunos otros materiales que pueden usarse para promover los nutrientes en el suelo puede ser la adición de cal, en este caso para corregir la acidez, o en algunos casos también el fósforo, ya que en suelos ácidos el fósforo está bastante limitado. O pudieran ser en suelos alcalinos, que no es nuestro caso, el uso de sulfato de amonio. También es importante aplicar estimulantes a la microflora y microfauna del suelo, como puede ser la leche, el suero, el estiércol, principalmente el estiércol de vaca o el estiércol de rumiantes, porque es bastante rico en fibra y se tiene una relación carbono-nitrógeno muy cercano a 30. Y no deberíamos de integrar hojarasca o residuos vegetales. ¿Ya? Esto puede absorber agua y secar el suelo. Normalmente el uso de los rastrojos se da principalmente en superficie para evitar lo que se le denomina un secuestro de nitrógeno temporal. Y aparte de eso, están cumpliendo más funciones de protección, de protección contra la lluvia, contra los rayos solares, de infiltración, aumentando la infiltración y además reteniendo la humedad. Entonces tienen un poco más de características buenas. No quiere decir que no se deben de mezclar. Tiene su función el mezclado de estos elementos ricos en carbono en el suelo. Pero en otro caso deberíamos de recordar que para mejorar algunas propiedades del suelo respecto a la humedad, la hojarasca y los residuos vegetales en superficie son mejores que lo que pudiera ser la mezcla de ellos. En este caso, llegamos ya al tema de coberturas. Ahora, una cobertura deseada tiene que estar con un porcentaje mayor al 75%. Quiere decir de que el área cubierta sea mayor al 75% del espacio. Para que esta tenga una función más eficiente en la insolación del suelo, o sea, en la barrera térmica, también en la protección del golpeteo del agua y del arrastre del agua, en sí del agua y del suelo por escorrentía o viento. Aquí en la figura vemos una cobertura, esta es una cobertura del 100%, no vemos huecos donde hay suelo, aquí tal vez unos pocos cercanos al surco, pero no está bajando del 90%. Esta es una cobertura bastante buena, es lo que se desea, igual esta que tenemos acá. La pregunta que viene en todas las cabezas, ¿no? ¿De dónde sacamos toda esa cantidad de hojarasca? Es una cantidad bastante grande. No es fácil conseguir una cantidad así. Entonces, esa es una construcción que lleva sus años rehacerla. Y aparte está el aprovechamiento de las plantas espontáneas, que no son nuestras enemigas. Son indicadoras de la fertilidad y son también especies que nos ayudan a dar información sobre el suelo y a generar la materia orgánica dentro de él. No es lo mismo las especies espontáneas de un suelo a una mediana o pobre evolución a la que nosotros podemos tener en un suelo bien evolucionado o con climas distintos. Esas especies nos ayudan mucho en la generación inicial de la materia orgánica, siendo ellas las especies pioneras, digamos así, en la sucesión faunística, bueno, en este caso la sucesión florística. Aquí vemos otros ejemplos del rastrojo. En este caso tenemos tomates, vemos que está bien cubierto el suelo acá. Aquí tenemos frijol, también está bien cubierto, en este caso ha sido más picado el material, no logramos ver trozos grandes, igual acá. Este es un cultivo de soya y han dejado el rastrojo en las calles. Si se dan cuenta, aparte de todas esas características que da, hay una supresión de las malezas o de las plantas espontáneas
Y eso es normal en cultivos como estos, en un sistema como esto, hay una ligera supresión, no quiere decir que vamos a extinguir todas, no, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Eso es normal, pero estamos disminuyendo esa cantidad de especies que se va generando de forma espontánea, sin el control del ser humano, que a su vez nos genera la materia orgánica. Ya, cuando uno maneja un sistema de esta manera por años, incluso hay un cambio en la vegetación espontánea que se da. Ya no es gramínea, ya no son plantas de hoja angosta, sino que ya se debería de comenzar a ver plantas de hoja ancha, que dan otras características al mulch o a la cobertura. Y esto es una foto de acá de El Salvador. Entonces, vemos un suelo bastante cubierto. Aquí las personas tenían un terreno con este zacate, ¿no? Que no es el típico zacate que forma la macoya, sino que esto es un zacate que se da por estolones, y las personas lo dejaban cubierto, y en esos huequitos que se logran ver por ahí es donde la gente sembraba, en este caso. Vemos acá la cobertura de hojarasca forestal. Esto es lo que se da en un ambiente más que todo templado, ¿no? Pero también se da en condiciones tropicales, dependiendo de las especies que se dan. Y vemos esta anchura, ¿no? Que serían unos 5 centímetros, que es lo que uno pudiera desear para un sistema productivo. Ahora nos detenemos en este tema que son los abonos verdes, que es uno de mis temas favoritos. Es un mundo en serio, un mundo entero el tema de los abonos verdes. Y un abono verde puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, hasta el maíz puede ser un abono verde si uno lo desea. En sí, los abonos verdes y los cultivos de cobertura tienen un enlace muy estrecho, porque un abono verde genera cobertura al suelo, pero no toda cobertura es generada por un abono verde. En la idea de que nosotros tenemos un cultivo que sembramos, que se va a favorecer al nosotros cortarlo, o se va a favorecer al cultivo siguiente si nosotros lo cortamos y lo dejamos en superficie. Ese corte y posterior dejado sobre el terreno es lo que convierte un abono verde también en un cultivo de cobertura. Vamos a mencionar que bajo este concepto agrupamos todas aquellas plantas o cultivos que se emplean para cubrir y dar protección al suelo de la erosión, hablando de los cultivos de cobertura. Pero, y este es uno de los grandes peros, ¿no? También los abonos, en este caso hablando de los abonos verdes, son aquellos que favorecen el aporte de nitrógeno al incrementar la actividad biológica y solubilizar muchos nutrientes minerales del suelo. Aquí donde se enlazan esos dos conceptos, y más en Latinoamérica, que es un país, no es un país, es una región. Podemos llegar a ser un país, pero eso ya es un tema político. En este caso, en temas de Latinoamérica tropicales, los abonos verdes son predominantemente especies de leguminosas. Son especies que logran fijar nitrógeno, porque bajo nuestras condiciones tropicales tenemos un régimen de agua muy alto, una temperatura muy alta que está favoreciendo la lixiviación y volatilización de este elemento, por lo que las leguminosas logran atrapar el nitrógeno de la atmósfera y devolverlo un poco al suelo. Y si estamos pensando que estamos generando una cobertura, es aparte el beneficio que se tiene de toda la protección que tenemos del suelo y el almacenamiento de humedad, que es una cosa fundamental para un sistema productivo a mediana y gran escala. Es una idea fenomenal, ¿no? O sea, es increíble pensar en todos los beneficios que tiene solo estar sembrando un abono verde. En este caso aquí en la figura, esto es algo que se hizo en la estación experimental hace ya un par de años. Se sembró yo no sé si ustedes conocen la estación, pero se tiene en la zona de Las Pangas.
se sembró una panga con esta especie, que es el lablab, se le conoce como Dolichos lablab. Y este es una de las tantas semillas de abono verde. Nosotros en la facultad tenemos una pequeña colección que los invitamos a aquellos curiosos a acercarse y preguntar sobre la colección de abonos verdes para que vean las semillas. Esta estaba dentro de estas y miren la cantidad que se tiene de materia orgánica, miren la cobertura viva que se tiene. Con el tema de cobertura, nosotros vamos a tener dos conceptos, las coberturas vivas y las muertas. Las vivas pues son como esta, que la planta está turgente, está bien, cubre el suelo y sigue creciendo, pero la muerta sería cuando esto ya lo corto y lo dejo en superficie para que se descomponga. Miren toda esta cantidad. En este caso, el dolicho se utilizó para alimentación de ganado. Y sí, sí se ocupó y al final, pues, las plantas se iban cortando y se iban utilizando para las raciones alimenticias, pero esta planta de acá, aparte del crecimiento enorme que tenía, generaba bajo ella un manto de hojas, porque son las hojas que la planta dejaba. Y cuando la cortaban dejaba sus raíces. Toda esa materia orgánica mejora en sí las condiciones del suelo. Imagínense, llevo casi 5 minutos hablando solo en esta diapositiva de abonos verdes. Es que es una cosa fundamental, especial, que se aplica, incluso uno si tiene un huerto lo puede aplicar. Es una cosa magnífica. Entonces vamos a hablar un poquito de esto más adelante, ahorita, cuando digo más adelante es en la otra diapositiva, sobre los abonos verdes, la versatilidad que tienen y también cómo se pueden utilizar. Pues esta es una idea, ¿no? Como una cobertura. El uso de las leguminosas, la leguminosa en sí como un abono verde, dependiendo de sus condiciones de clima y del suelo, podemos llegar a obtener un aporte de 210 libras por manzana de nitrógeno puro. Si ustedes recuerdan en los ejercicios que tuvimos sobre el balance de nutrientes y cómo nosotros estábamos aplicando fertilizantes y todo, ¿no? Ese ejercicio que ustedes desarrollaron con su análisis de suelo, teníamos una demanda de nitrógeno, imagínense, cercano a 300, 200. Solamente con las leguminosas podemos tener 200 libras de nitrógeno, que se nos perdieron un 60, 80%. Aún así es un ahorro que se tiene para las personas el utilizar un abono verde. O sea, de verdad que es un aspecto muy interesante y muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Según el tipo de suelo, también la penetración radicular, podemos tener unas profundidades cercanas a los 2 metros, de 1,50 m a 2 metros, si en dado caso el suelo no tuviera algún obstáculo. Esto en especies como el frijol terciopelo, que es un Stisolobium, el Dolichus, que es el que vimos anteriormente, la Canavalia, que es una especie muy difundida como abono verde, y el Gandulo, que no es muy difundido. Este sí no es muy difundido como abono verde, pero sí muchas personas lo cultivan porque este es alimenticio. Entonces vean, en esta fotografía podemos ver lo que normalmente uno espera debajo de toda esta cobertura. Uno lo ve así en superficie bien verdecito, pero debajo de eso está este montón de guías y de ramas y de hojas, porque aquí hay hojas, y se ve la humedad que se logra guardar en este suelo. Es un aspecto increíble. Y la cantidad de biomasa que se genera sin casi ningún manejo. Puede ser necesario tal vez manejo en el primer mes del cultivo, pero después de eso la planta va a estarse desarrollando sin ningún problema. Y entonces si hablamos de una profundidad de 2 metros, quiere decir que vamos a tener una adición de materia orgánica fácilmente, que se logra descomponer fácilmente por su relación carbono-nitrógeno un poco arriba de 20, que logra mineralizarse y dar esos nutrientes al suelo, regresárselos al suelo, que nos llegue a una profundidad mínimo de unos 50. Y eso puede ser utilizado para las plantas que sigan en el ciclo.
Aquí tenemos algunos datos sobre la fijación de nitrógeno. Por ejemplo, el frijol milpero es un tipo de frijol de guía, es el Phaseolus vulgaris, que en otras partes lo ocupan para abono verde. Uno puede decir que es un desperdicio, ¿no? Pero créanme que en algunos sitios no le dan esa importancia que nosotros tenemos de frijol en nuestra cultura, por lo que se dan pueden tomar la decisión de cosechar cierta cantidad de plantas de frijol y dejar las otras como abonos verdes. Solo el frijol normal, el Phaseolus vulgaris, nos da un aporte de nitrógeno entre el 100, 112 hasta los 360, 369 libras por manzana por año, ya por año de nitrógeno. El chipilín, que es la especie que nosotros ocupamos para la sopa, el arroz, lo que nosotros querramos, esta planta nos está dando una cantidad de 231 libras por manzana de nitrógeno. Supera la mínima del frijol milpero. El gandul, que su aporte es un poco menor, entre el 60 y el 138 libras por manzana por año. La canavalia, que es la que lo ocupa, se ocupa mucho, entre el 88 y los 192 libras por manzana de nitrógeno. Y la mucuna, cercana al 240. Entonces vemos acá el montón de especies que pueden ser utilizadas. El chipilín, nosotros tenemos la costumbre de comerlo, otras personas pues lo ocupan como abono verde. Ahora, la situación está, si alguien siembra chipilín y ustedes llegan y les dicen, mire, este es el abono verde, córtalo y déjalo en el suelo. Es muy difícil, muy complicado que una persona que esté sembrando chipilín, ustedes le digan, córtelo y déjelo ahí. No, o sea, es un sacrilegio. Yo sé, yo lo entiendo, porque es un alimento. Y es nutritivo, o sea, si es nutritivo para nosotros, lo va a ser también para el suelo. Les digo esto porque es un aspecto importante saber la cantidad de nitrógeno que se da, que si no se devuelve al suelo como nitrógeno, pues es ocupado como proteínas para el ser humano. Y de cierta manera, esto es contando hojas y tallos. Todavía no hay una idea, una estimación de la cantidad de nitrógenos que aportan únicamente los tallos. Entonces el chipilín pudiera ser dentro de un ambiente industrial deshidratada la hoja y las ramas se ocupan como una devolución al suelo. Es una idea. El gandul, que si alguno de ustedes han tenido el privilegio de sembrar y de cosechar gandul, es una planta muy agradecida. No da todo el año, eso es una cosa negativa que tiene. Es fotoperiódica, al menos las variedades que tenemos en el país son fotoperiódicas, pero requieren muy bajo mantenimiento, es muy resistente, tolera un poco la sequía y retoña. Tiene una capacidad de rebrote muy buena. Entonces uno puede sembrar gandul, cosechar y cuando ya se termine la cosecha devolver la materia orgánica, regresan las hojas y todo se descomponen y el gandul posiblemente el otro año le pueda estar dando si está bien manejado y todo. La canaval y la mucuna ya son especies que la gente utiliza porque no son consumidas por el ser humano. Se las pueden consumir animales en moderación porque la canavalia tiene un límite donde si los animales, principalmente las vacas, pasan o superan ese límite, les dan problemas digestivos. Tienen lo que se le conoce comúnmente como timpanismo, que es básicamente se llenan de gases los animales. Entonces la canavalia sí tiene un límite en la adición en la alimentación. La mucuna, no estoy seguro, es una investigación que se tuvo hace un par de años en la universidad con el ingeniero Coreas, que ustedes conocerán, sobre si existe o no un límite en la adición en la alimentación. Por el momento no tengo idea. Pero estas dos se utilizan ampliamente para estos sistemas de cobertura porque el ser humano no las consume. Esa es una cosa buena y son muy eficientes también en la incorporación de nitrógeno. Y el problema que se da, y esto sí lo he visto,
con productores que utilizan estas especies es que muchas veces al final se quedan con mucha semilla y no saben qué hacer con esa semilla. Y las intentan vender porque cuando hay proyectos y la gente anda buscando comprar semilla de Canavalia puede ser bastante caro. $50 un saco de semillas de Canavalia puede estar rondando entre los 20 y los 50, pero no es algo que esté todo el tiempo. Y una vez uno siembre Canavalia y lo sepa manejar, va a seguir teniendo Canavalia. Pero es una situación que hay que tomar en cuenta. Aquí en esta foto tenemos tanto la mucuna de este lado como la Canavalia. La mucuna sí es un poco más agresiva en la cobertura, es de crecimiento muy acelerado, es trepadora, cosa que no se ocupa. Esto es una cosa que uno tiene que ver con los abonos verdes, cómo lo va a ocupar, ¿ya? Porque no es tan sencillo poner mucuna teniendo el maíz doblado y uno todo enredado, a tenerla como un relevo, ya, o más bien en este caso una rotación. Rota maíz con mucuna, termina todo el maíz y siembra la mucuna en las últimas lluvias. Es muy distinta a tenerla en asocio. Aquí el maíz sí puede llegar a asociarse con la Canavalia porque la Canavalia es un poco más rastrera. Sí tiene su guía, sí puede llegar a treparse, pero no es tan agresiva como la mucuna. La cantidad de biomasa, por lo tanto, va a ser mucho mayor en la mucuna que en la Canavalia. Pero muchas personas prefieren más la Canavalia por esto, por la situación que uno lo puede sembrar en medio de las calles, en la calle general, entre los surcos del maíz, y no va a tener mucho problema. Vamos a ver las características de tres variedades de frijol mucuna. La mucuna, son estos tres frijolitos que tenemos acá. Hay tres grupos, hay muchas variedades, pero en este caso hay tres grupos que las personas conocen ya y las ONG utilizan, que son estas tres. Aquí están los nombres. Entonces vamos a comenzar con la mucuna blanca o ceniza, que es la que está aquí en nuestra izquierda. Aquí está su descripción y este es su nombre científico, Stisolobium cinereum. Digamos que la forma de distinguirlos es eso, es un color como crema ceniza. Luego tenemos la mucuna negra, que es el Stisolobium aterrimum, esta de acá. Y la que tenemos aquí es la mucuna rayada o zarada, o también le dicen café listo. Así, ahí está, porque se puede hacer una bebida similar al café. Los granos se tuestan y se muelen. Esta de acá se le conoce científicamente como Stisolobium deringianum. Stisolobium deringianum. Ahora, últimamente, las tres se agrupan dentro de un nombre científico, que no me parece muy adecuado porque no hay la distinción de los colores, pero así está. Es una sinonimia entre los nombres científicos, que es la mucuna prurens, y se le denomina principalmente a la variedad que es negra, o, al grupo de semillas que son negras. Pero es una cosa así que si ustedes lo buscan en internet fácilmente les aparece mucuna prurens y les aparecerá esto. Incluso nosotros dejamos una tarea para que buscaran información. Les dimos el nombre científico y varios nos salió como mucuna prurens. Pero es porque en internet así lo conocen. Ahora, los que ya han trabajado en campo, ¿no? Sabrán el pica pica, ¿no? Que aparece de repente en los terrenos. El pica pica es la mucuna prurens. Prurens porque genera prurito, que es la picazón a la piel. Estas tres variedades la planta es idéntica al pica pica. Idéntica, las vainas son idénticas con la única diferencia que no tienen los pelos urticantes. O sea, esos pelitos que tiene el pica pica no los tienen estas vainas. Por lo que también con esta aclaración les digo, el pica pica puede ser utilizado como un cultivo de cobertura. Sí, no se ha estudiado por el momento, ya, pero
pueda ser utilizado con un cierto manejo. El problema está es que genera la picazón, ¿verdad? Pero es una leguminosa y se puede aprovechar. Ahora, quiero ver, vamos a pasar a los desechos animales. No sin antes dejarles a ustedes un pequeño ejercicio, que por favor intenten buscar abonos verdes tanto para sistemas de granos básicos, como sistemas de hortalizas, como frutales. Vean en lo que hemos visto ahorita en la clase y lo que logran ustedes investigar por su cuenta. Me gustaría que ustedes lean un poco y vean la situación que se tiene con estos tres grandes grupos de cultivo y cómo pudiera ser utilizado un sistema de abono verde. Ahora, con los desechos animales, vamos a comenzar con el hombre abono. Es este producto que tiene aquí esta persona. Y es un desecho, bueno, realmente sería un abono generado a partir de desechos de estiércoles de animales. Y estos se logran descomponer gracias a la acción de las lombrices. El estiércol animal pasa por el tracto digestivo de las lombrices y le comienza a dar una mayor concentración de nutrientes y unas mejores características que pueden ser dadas al suelo. En sí, los estiércoles también estarán dependiendo mucho de cómo ha sido la alimentación del animal y el agua que el animal consuma, así también de los medicamentos que le hayan aplicado al animal. En esto pues hablamos principalmente de antibióticos, pero en general casi cualquier medicamento que uno le aplique a los animales puede repercutir en la calidad del estiércol. Vamos a ver ahorita el caso de los biofertilizantes. Los biofertilizantes es un tema que lo desarrollan muchas organizaciones, entre ellas pues Fundesiram y MAOES. Y ustedes pueden leer un poco más en el libro El ABC de la agricultura orgánica de Jairo Restrepo, también en los manuales de insumos tanto de MAOES como de Fundesiram. Y no es más que la mezcla donde tanto el agua, como lo vemos aquí en la imagen, el agua, melaza, microorganismos de montaña y estiércol en sus diferentes raciones. Esto, el término biofertilizantes en el concepto busca la aplicación de los hongos y las bacterias recolectados, así como estos de acá, en ambientes donde la actividad humana es bien mínima. Y estos microorganismos, así como están así de blanquitos, pueden darse en bosques o fincas donde no han tenido una alta presencia del ser humano en temas de manejo. Y la multiplicación de estos se da gracias a la experimentación campesina y puede desarrollarse fácilmente en el campo. Incluso aquí, miren, estos productos son tan inofensivos que niños pueden estar trabajando estos. Ahora, los biofertilizantes, hay un concepto muy amplio, ¿no? Que son todos aquellos que tendrán hongos y bacterias y están diluidos o generados en un sustrato acuoso. En sí, el biofertilizante llega a tener los pasos, que sería la mezcla de los ingredientes en sólido y en líquido. Para el caso de los microorganismos de montaña, se pueden almacenar en forma sólida dentro de una cubeta o un barril tapado. Y para activarlo se ocupa un barril más grande o con agua, ¿no? Y se le agrega una parte que pueden ser unas 5 o 10 libras de los microorganismos con agua y melaza, el agua sin cloro, y se deja en un barril así con una trampa de aire como la que ustedes hicieron. Vean, aquí está la trampa de aire. Este es un biofermento, así, tal y cual. Ahora ya la gente le añade estiércol, le añade suero, le añade un montón de cosas para intentar dar otras características al producto. Pero el más básico no va más allá que la reproducción de los microorganismos que se tienen.
Con el tema de los microorganismos hay una práctica muy interesante que esto lo pueden hacer ustedes en casa si quieren practicar o si quieren conocer cómo están las condiciones en el terreno, que es la captura de microorganismos. La captura de microorganismos es una práctica que hacíamos, ¿ya? La hemos dejado ahorita a un lado, afuera, por el tema que siempre que la dejábamos, pues llegaba un mapache, llegaba un animal, se comía el arroz porque se dejaba arroz, o si no, pues habían casos que llovía y el que terminaba encharcado todo y se perdía la función de la captura de microorganismos. En las lecturas que hemos tenido, la investigación que hemos recopilado, y esta es una cosa que tal vez muchos de ustedes vayan a encontrar, que este recetario, digámoslo recetario por decirle de alguna manera, de insumos orgánicos, no tiene en sí una, un núcleo de inicio, ¿no? No tiene en sí una diversidad de raíces que generó a este concepto, pero sí los microorganismos de montaña o la captura de microorganismos. Este sí lo hemos encontrado en experiencias que se dan en productores de Corea. Y se han dado mucho el caso de que estos productores no tienen o no hemos encontrado en sí una guía escrita y mucho de este material que hemos encontrado está transmitido por videos, por comentarios y cosas por el estilo. Y hacen una captura muy similar a esto. Yo realmente he quedado sorprendido porque es muy similar esto a los pasos que tenemos aquí adelante. Para el que lo quiera hacer, no se necesita más que una cacerola o una olla, arroz blanco, aquí parece que es precocido, ¿no? Pero es arroz blanco y agua. Así. Se cocina el arroz con agua, aquí no es como en la casa, ¿no? Que uno le dicen son 2 de agua por 1 de arroz. No, aquí es una de arroz y el agua hasta que quede cubierto, completamente cubierto, sin ni más ni menos. Entonces se cocina el arroz en la cacerola hasta que el agua se evapora y el arroz quede al dente. Suena extraño, yo sé que el al dente es para la pasta, pero aquí se intenta tener arroz al dente. Ese arroz se coloca en depósitos plásticos y se cubren con una tela fina. Ustedes pueden ir a las ventas de tela y pedir velos de novia. Si van con el novio, si va la novia y el novio, pues van a hacerles el chiste de que se van a casar. Pero ustedes explican que son agrónomos y que vinieron por fertilidad de suelo y van a decir, pues sí, ya sé que es lo que quieren, porque siempre les pedíamos eso. Ese tela es especial porque los agujeros son bastante finos, pero sí permite una buena respiración del material, o sea, un buen contacto del ambiente. Se cubre con el velo, se agarra bien, se amarra bien y el depósito se deja en un agujero como este por 7 días, 10 días, 5 días. Y se cubre con un cartón, una tabla y hojarasca. Cuando se termina esto, se recolecta la muestra y debería estar algo como esto. Uno puede hacer un análisis visual. Esto queda mucho al criterio de las personas que analizan esto, pero se ven los colores, las formas y la distribución de las colonias. Si son muchas colonias bien distribuidas o si son un grupito de colonias pequeñas bien separadas o si hay una dominancia de una de ellas, pues uno puede tener una pequeña discusión respecto a lo que encontró. Y esto también tiene su parte práctica porque puede ser utilizado para la reproducción de los microorganismos en agua con melaza, así como lo habíamos visto antes. Ahora, los biofertilizantes líquidos, en el concepto que cuando uno habla de biofertilizantes con la gente de las ONG son principalmente bioles o fermentos que se hacen con estiércoles de animales, de ganado vacuno principalmente, y se fermentan con microorganismos de montaña y otros ingredientes para aumentar la nutrición. Estos son abonos líquidos con una energía equilibrada y una armonía mineral.
y se preparan con estiércol de vaca fresco, se disuelve en agua y se enriquece con leche, melaza y ceniza. Esto es lo principal que lleva, pero uno le puede echar otras cosas. Hay gente que le pone harina de roca, hay gente que le pone microorganismos de montaña, otros que le ponen sales minerales, que ya si uno hace eso se convierte en un super magro. Y se deja en un ambiente sin aire para que comience una fermentación. Aquí están los productos que se dan, ¿no? Entonces la gente vierte los ingredientes en un barril, está alguien agitándolos para que pueda estar bien distribuido, se le va agregando el agua, el estrico, lo que uno quiera, se le coloca siempre su trampa de gas, ve, aquí está el señor perforando, aquí le está poniendo la trampa. Y aquí está la batería, como se le conoce comúnmente, es la batería de los violes. ¿Por qué se le llama así? Porque en el super magro uno hace la adición de las sales por tiempo, son como 5 sales y se añade una primero a los 7 días, otra se añade a los 10 días, otra se añade a los 15, otras a los 25 y se hacen 4 porque el primero, por ejemplo, se le añade sal, se hace el siguiente la próxima semana, ahí se le vuelve a añadir en otra semana más, se le añade sal a este y este se comienza. Comienzan uno más, ya lleva 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, 0 semanas. Y a este ya se le agregó 2 veces, 3 veces sal, 2 veces sal, 1 vez sal y a este no se le ha agregado y así sucesivamente. Y esto pues se acaba realmente para la gente que tiene sus cultivos, pues se acaba bastante rápido. Un barril quizás le durará 1 mes o 2 meses. Bueno, otra del tema, ¿no? de insumos orgánicos es el tema de las micorrizas. La micorriza, como hemos hablado antes, es un hongo, como el que tenemos acá, es una tinción. Este hongo es simbiótico con las raíces de la planta, quiere decir que absorbe y se aprovecha de algunas cosas de la raíz, pero también el hongo comparte y hace que la raíz también se aproveche de él, ¿no? Es esa simbiosis. Y normalmente en el país hay una empresa que se llama Bioamigo, estas son las fábricas de Bioamigo, donde cultivan esta especie de micorriza y la venden, ¿no? Venden los paquetes de 1 kilo. Tienen su laboratorio que certifica todo el proceso. Y esta micorriza pues la aplican en las raíces, en el sustrato, o empanizan las semillas también. Ese es un término, ¿no? Que se llama empanizar, quedan como empanizadas, cubiertas con esta arcilla, porque esa es una arcilla con las esporas del hongo. Y cuando ya está la planta en el suelo con la humedad, estas esporas germinan y ya comienzan a dominar el área radicular de la planta. Forman la simbiosis, es una simbiosis obligatoria, quiere decir que esta micorriza no puede vivir sin la raíz. Y se caracteriza por tener hifas, por tener vesículas, por tener arbúsculos, que son estas estructuras como peluditas que se tienen dentro de la raíz, y por generar esporas, que son las estructuras que hacen que el hongo pueda sobrevivir en ambientes extremos. O sea, se muere la planta, el hongo muere y quedan las esporas. Bueno, esta es una metodología de recolección de micorrizas artesanal, digamos, porque la recolección de micorriza tiende a necesitar un poco el tema de laboratorio. Al menos así se estaba viendo con el tema de las micorrizas comerciales, que sí da una certificación y da una idea, ¿no? de la calidad del producto, pero para aquellas personas que quieren colectar de forma artesanal sus micorrizas puede tener un costo de calidad un poco menor, eh, pero sí va a ser favorecido de cierta manera, en este caso por la aplicación de microorganismos nativos, de micorrizas nativas. Y esta es una metodología que MAOES la fomenta. Este es el presidente de MAOES, el ingeniero Miguel.
En este caso se le conoce como muñeca africana, ese es el nombre de la metodología, y consiste en la recolección de especies que se sabe que logran sostener micorrizas en su periodo de vida, como es el caso del higuerillo. En este caso tenemos higuerillo. Puede ser amaranto silvestre también. Las especies de amaranto tienen esa capacidad, al igual que muchos zacates que logran tener en sus raíces, ¿no? Este tipo de hongos. ¿Cómo yo identifico cuando una planta puede ser candidata para poder hacer la muñeca africana? Que se mantenga verde en la mayor parte del año, aun cuando se encuentre seco, porque las micorrizas sabemos que tienen la capacidad de poder almacenar esa humedad, o de aprovechar, mejor dicho, de aprovechar mejor la humedad del suelo, y le dan un periodo un poco más alargado sobre la coloración verde, ¿no? Que la planta sea un poco más turgente, esas características fisiológicas, por así decirlo. Y esta metodología es bastante sencilla. Consiste en tomar una planta, en este caso de higuerillo, desde la raíz, se coloca dentro de una bolsa de tela, hecha en este caso con una camisa de algodón, y esta se amarra y se deja colgada. Ya cuando la planta muera, o sea, no se le deja ni con agua ni nada. Cuando la planta muere y el suelo esté más seco, ese suelo se puede desmenuzar y tamizar para que se ocupe ese suelo colado para la aplicación en semilleros o en el terreno de las micorrizas. Ahora, esta es una prueba que no se ha tomado todavía en la validación científica. Es otra posibilidad que el que esté interesado en esto pueda aplicar a esta idea. Ahora, uno puede pensar en el uso de microorganismos, de micorrizas, perdón, comerciales, pero las micorrizas nativas tienen, digamos, una facilidad un poco mayor en aclimatarse a las condiciones propias de la zona. Y muchas veces las micorrizas nativas pueden superar en el tema de colonización en la zona de la rizósfera. Pero eso es un aspecto un poco más, eh, de criterio, ¿no? Con el tema de tener un sustento científico. Sí ha habido una investigación por parte de un docente de la universidad respecto al uso de micorrizas en sustratos de suelo, en sustratos para frutales. Y una de las conclusiones que se obtuvieron es que las micorrizas nativas eh, superaban en algunos aspectos la colonización de la rizósfera. No quiere decir que las micorrizas comerciales son malas, no. Pues sí están generando sus resultados y para aquellos suelos empobrecidos es una opción. Pero también esta es otra idea, otra consideración que se puede tener. Y en este caso, esta es una práctica llamada el empanizado de semillas con harina de roca. Entonces el empanizado se puede hacer con micorrizas, que es como lo vimos en la imagen de los compañeros de, que ocupaban la arcilla, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los de Coamigo, los de Bioamigo, perdón. Que la arcilla pues se agrega con un poquito de agua y se mezcla con las semillas de maíz o de frijol. Pero también se pueden ocupar las harinas de roca y se mezclan las semillas con un poco de melaza, un poquito de agua y se le va agregando harina de roca a modo de cubrir la semilla y que se empanice, ¿no? Que se cubra de esta harina. Y la idea es que al nosotros estar sembrando la semilla, se vaya a mineralizar también el suelo con la harina de roca que estamos añadiendo al suelo. Y esta es una práctica también que se realizaba, que es el caldo microbiológico, o también llamado caldo diazotrófico, donde se recolectaban plantas, principalmente
plantas espontáneas que no estuvieran enfermas, de las cuales se cortaban las puntas de las raíces, unos 5 o 10 centímetros de las raíces, se machacaban y se agregaban a una cubeta a la cual se le colocaba melaza, se le colocaba pulimento de arroz, leche, suero y se dejaba con un burbujero de pecera. La idea de esta práctica era la multiplicación de bacterias diazotróficas, que son unas especies de bacterias que se encuentran en la zona de la rizósfera y su principal función no es tanto la de alimentar a la raíz, sino más bien la protección de ella ante enfermedades y patógenos que se tengan, ¿no? Son unas especies de bacterias de ciclo muy corto que se alimentan de los exudados de la raíz. Por eso se cortan las puntas de las raíces y se hace el macerado. Entonces este caldo tiene una limitante, que al ser bacterias de poca vida, el caldo no tiene efectividad después de las 8 horas de elaborado. Entonces, muchos lo hacíamos en la clase, ¿no? Pero lastimosamente el producto no se ocupaba y se desperdiciaba. Entonces, si alguno de ustedes lo quiere hacer, pues la metodología la tenemos, se las podemos dar a ustedes con todo gusto. Y eso sí, háganlo en la noche para que en la mañana temprano ustedes lo puedan aplicar. Se aplica en el agua de riego, porque esto tiene que ir a la raíz, esto no sirve de nada si se va al follaje. Tiene que hacer aplicación drench, eh, que es como en chorro, ¿no? al tallo de la planta, o se aplica en el agua de riego. Y esta de acá, pues es la práctica que sí, esta sí se hace por ley, ¿no? En fertilidad de suelos, que es la elaboración de bokashi. El bokashi, como lo habíamos hablado antes, es un abono fermentado, un abono orgánico, que tiene su duración de aproximadamente 15 o 21 días. Tiene diferentes capas y de sus capas principales podemos mencionar la granza, la cascarilla o la hojarasca en una sola capa como material rico en carbono. Lleva el estiércol, que puede ser estiércol de ave, estiércol de bovino. Casi cualquier estiércol es aplicable también para la elaboración de bokashi. Lleva tierra como otro de sus ingredientes. Un material como la harina de maíz o el maíz quebrado o el pulimento de arroz. Y pues se le agrega también agua con melaza. Aquí está la compañera echando agua con melaza. Este producto, ¿no? Este abono orgánico lleva, en sí, si uno lee la guía en la que originó todo esto, lleva como 7 ingredientes más, ¿no? Lleva carbón molido, lleva harina de roca, lleva ceniza, lleva levadura, microorganismos, todo eso puede añadirse. Pero en experiencias prácticas que hemos tenido, lo básico que se necesita son esos 5 ingredientes. Después de eso, ya lo demás mejora las características, pero un abono tipo bokashi se obtiene como mínimo con eso. Ya ustedes lo vieron, hicimos la prueba. El abono orgánico, si no agrega más agua, en 20 días está listo. Pero si agregamos más agua, después de esos 20 días, el abono vuelve a tener temperatura. Y eso es un aspecto que hay que considerar. Quiere decir que no es un producto completamente estable para la aplicación en el suelo. Si nosotros lo agregamos, va a haber una reactividad, va a haber un incremento en la actividad biológica, ¿ya? Va a haber un aumento de la temperatura que debe de ser considerado, que debemos de tomarlo en cuenta, pero que en sí esto puede servir, digamos, para la adición a un sustrato, para la adición a un suelo pobremente desarrollado. Todo eso puede ser considerado o para seguirlo manejando como una composta agregándole más agua. Es un aspecto a considerar. Pero en sí el bokashi tiene sus pros y sus contras como todo en la vida. Aquí tenemos una metodología de hacer bokashi en saco.
Hicimos en la práctica nosotros bokashi con volteo, que es el método tradicional, el método que todo el mundo hace. Ahora, la situación con el bokashi en sacos, que para mí pues es un punto en contra, es que no tienen buena oxigenación. O sea, un saco, por mucho que querramos, no vamos a tener una buena circulación de aire. Pero para los productores con poca mano de obra, puede hacer uso de esta técnica para generar un abono orgánico que va a tener sus propiedades, ¿no? O sea, este abono lo importante es que sí caliente, al menos los primeros 5 o 7 días. Para eso se tiene que cubrir muy bien. Y se dejan los sacos no bien apretados, sino que tengan cierta soltura, el material de dentro, para de cierta manera que el aire pueda llegar a circular un poco mejor. Esto lo denominamos como método estivado de elaboración de bokashi, porque se generan estas estivas, ¿no? Que pueden ser de 2 o de 3 hiladas. Esta es la primera de abajo. Y se le van poniendo masacos encima y masacos encima. Como les repito, no se descompone muy bien, o sea, los materiales se siguen individualizando. Puede hacer que por la parte del centro todavía se sienta un poco crudo el material, pero no quiere decir de que no pueda ser utilizado. O sea, sí es un insumo que puede ser aplicado. Este es un ensayo que se tuvo en la tesis, ¿no? De unas personas de unos estudiantes que hicieron su trabajo ahí en Chalate. Era una cooperativa. La cooperativa muy gentilmente les dio el espacio, ¿no? Para poder trabajar y se buscó la implementación de composta, de bokashi del hombre abono, para ver las características de las plantas, ¿no? De cómo estuvo el crecimiento. Los dejo ahí con la inquietud. Esta está en la página de la biblioteca. eh, Está en el repositorio de la biblioteca, mejor dicho. Y lo pueden buscar. eh, y creo que se trabajaron en 3 cultivos, en lechuga, en repollo y en tomate, me parece. Ustedes pueden hacer la pequeña investigación. Sí. Y esta es una elaboración de una composta. Las compostas hay muchas formas de hacer composta, miles de formas de hacer composta. Algunos de ustedes ya vieron cómo la hacen las personas de la vaca, ¿no? Ahí en la universidad. Ese es un tipo distinto de composta. Hay compostas de volteo, que puede ser este el caso. Este se le conoce como composta de montón. Hasta que esté completo el montón, se comienza a hacer el volteo y a humedecer. Aquellos que quieran investigar sobre sistemas de producción orgánico, hay un sistema muy bueno que se llama el método biointensivo y tiene entre sus aristas el uso de una composta de montón para el reciclaje de nutrientes. Y es muy similar a esto que vemos acá. Entonces esta composta, digamos, a nivel familiar o en huertos caseros, tiene una función importante que es el procesamiento de residuos que se generan en casa o en el mismo huerto. Ya lo tenemos por acá. También se tiene la labranza mínima como una de las tantas aristas dentro de la agricultura orgánica, si se llega a combinar con los abonos orgánicos que busca el movimiento más mínimo del suelo, para evitar la erosión, para evitar la demasiada fracturación de la estructura. En este caso, pues se hace la combinación con el abono orgánico haciendo un surco de 30 centímetros de ancho, digamos lo que da la herramienta, y de 30 centímetros de fondo. Y dentro de ese mismo surco donde se pica la tierra se aplica el abono orgánico y se siembra. Entonces no es un arado completo, o sea, no es a trabajar toda la tierra, sino que es a trabajar el surco. Y en ese espacio que se genera se va aplicando el abono. Al final, todos estos procesos de mantenimiento de la fertilidad, lo que buscamos siempre será un uso apropiado de los recursos naturales, viendo principalmente el recurso agua y el recurso suelo, que no nos lo vayamos a estar acabando, que pueda ser un uso más renovable y consciente sobre lo que nosotros tenemos.
Y también al trabajar dentro de estos sistemas de agroecológicos o de agricultura orgánica, como ustedes lo quieran ver, buscamos llegar o incidir en la seguridad y en la soberanía alimentaria. Que las personas tengan la posibilidad de tomar el alimento y saber que es un alimento de calidad el que están tomando. Vamos a dejar la clase por acá. Yo espero que ustedes la hayan disfrutado, que les haya gustado y nos veremos más adelante. Muchas gracias.